El apellido borrado. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Héctor y soy trailero de Tijuana. En mi familia casi todos han vivido de la misma carretera entre la ciudad y La Rumorosa. Crecí viendo a mi abuelo y a mis tíos salir de madrugada y volver con el cansancio pegado a la cara. Contaban historias de lluvia, cuestas y retenes, pero cuando alguien mencionaba ese tramo en particular, las voces bajaban. Mi madre se quedaba en silencio, mi padre cambiaba de tema y el apellido se sentía más pesado de lo normal. Con el tiempo empecé a notar que en ciertas fondas, apenas decía mi apellido, el ambiente cambiaba. Las cocineras dejaban de bromear, los meseros me atendían sin mirarme, y uno que otro trailero viejo me medía de pies a cabeza. Nadie explicaba nada, hasta que heredé un camión viejo de un tío y empecé a trabajar de noche, justo en esa ruta, con mi nombre pintado en la puerta. La primera vez que pasé por la caseta como titular del tráiler, entregué mi credencial con orgullo. El cobrador vio mi nombre, sonrió por costumbre y, al llegar al apellido, la sonrisa se apagó. Me devolvió el plástico sin volver a mirarme. En la siguiente caseta pasó lo mismo, y en la tercera también. Ya traía el estómago apretado cuando, casi sin gasolina, paré en una gasolinera solitaria cerca de Tecate y entré por café. El guardia, un hombre moreno y canoso con gorra vieja de policía federal, jaló mi credencial del mostrador, leyó mi apellido y murmuró que años atrás, por esos rumbos, se habían llevado al chavo equivocado en un tráiler igualito, con ese mismo apellido pintado en la puerta. Regresé a casa con esas palabras zumbando en la cabeza, y esa misma noche enfrenté a mi madre. Le conté lo del guardia, lo de las casetas, lo de las miradas raras. Se puso pálida, se sentó a la mesa y solo alcanzó a decir que hubo un problema muy grave antes de que yo naciera, que ya se había pagado y que era mejor no revolverlo. Mi padre, en lugar de aclarar, dijo que en tiempos malos hasta la gente buena se mancha y salió al patio. Días después, con unas cervezas encima, un primo lejano soltó lo que nadie quería decir, que años atrás usaron camiones de la empresa para mover secuestrados por ese tramo, que un muchacho nunca apareció y que el apellido de mi familia quedó manchado. También mencionó a un chofer nuestro que se negó a participar y desapareció en la carretera. Seguí trabajando porque las cuentas no esperan, pero la ruta dejó de sentirse neutra. De noche, entre Tijuana y el entronque, las cruces al costado del camino parecían más cercanas. Una madrugada, el cansancio me estaba ganando y decidí meterme a un parador viejo que casi nadie usa. Era un pedazo de asfalto cuarteado con un poste que parpadeaba. Apagué el motor, bajé a estirar las piernas. Al acercarme a la entrada, la vi. Una cruz de metal torcido clavada junto a unos arbustos secos. Me acerqué. La placa estaba oxidada, pero todavía se podía leer un nombre. El apellido era el mío, solo que mal escrito, y encima tenía rayones profundos, como de navaja, tratando de borrarlo letra por letra. Salí de ahí con el estómago apretado, manejando sin radio y sin música. Quise pensar que había sido una coincidencia retorcida, hasta que llegaron los mensajes. Un día, mientras esperaba turno para descargar en Tijuana, mi celular vibró. Un número desconocido había mandado una foto de la misma cruz, tomada de frente con luz de atardecer. Debajo solo decía, aquí. Bloqueé el número, pero al poco tiempo llegó otra imagen, ahora de noche. La cruz estaba iluminada por unos faros, y en un charco frente a ella se reflejaba un tráiler con el mismo frente que el mío, mismas defensas, mismas luces, en un horario en el que yo estaba cargando mercancía en la ciudad. Después, empezaron a llegar más fotos desde otros números.
como si alguien quisiera recordarme que esa tumba tenía algo que ver con mi apellido. Llegó un punto en que ya no pude seguir fingiendo que no pasaba nada. Tomé el celular, guardé las imágenes y le pedí a mi madre que me acompañara a ver algo en la carretera. No hizo muchas preguntas, solo tomó un suéter y un rosario. Salimos de Tijuana con el sol detrás de nosotros. De día el tramo parecía más corto, pero el silencio en la cabina era más largo que cualquier recta. Cuando vimos el parador viejo, mi madre apretó las cuentas del rosario hasta ponerse los nudillos blancos. Estacioné a un lado, apagué el motor y bajamos. La cruz seguía clavada en el mismo punto, inclinada hacia la cinta asfáltica. Me acerqué despacio y me agaché para leer la placa. Sentí a mi madre sollozar detrás de mí. Antes de que pudiera tocar el metal, una voz ronca nos habló desde detrás de un montículo de tierra. Era un hombre mayor, flaco, de piel curtida, con el sombrero en la mano, como si estuviera en un velorio eterno. Nos miró como si nos conociera desde siempre y señaló la placa raspada. Dijo que esa tumba no era de ninguna víctima, sino de un chofer de nuestra familia. Pronunció el nombre de un tío del que casi nadie hablaba porque, según la versión oficial, se había ido al sur y nunca volvió. Contó que esa noche el muchacho llegó con él, diciendo que no pensaba mover a ningún encobijado, que quería denunciar y que la carretera se lo tragó pocas horas después. Nadie preguntó por él, salvo mi abuelo y mi padre, que tiempo después clavaron la cruz, mal escribieron el apellido y se fueron sin rezar. Mi madre se cubrió la cara y se quedó llorando en silencio. El viejo miró la carretera y dijo que ese tramo se acuerda de los que llevaron gente en la caja, pero también de los que vieron y se callaron, que esa lista no está en papeles, sino en el pecho de cada quien y en el cuerpo de la ruta. Cuando pasa un tráiler con ese apellido, la carretera sabe quién va arriba, murmuró. Yo pensé en las casetas, en las fondas, en las fotos de la cruz en mi celular. Entendí que el secreto de mi familia no era solo el secuestro donde usaron sus camiones, sino el silencio que vino después, la decisión de seguir rodando como si nada, y que, al tomar el camión heredado y aceptar la misma ruta sin exigir respuestas, también me subí a esa lista que nadie ve. Desde entonces vendí el tráiler viejo y cambié de empresa, pero hay algo que no se mueve. De vez en cuando, incluso en rutas donde esa cruz queda a cientos de kilómetros, mi celular vibra y aparece una nueva foto del mismo lugar. Distinta luz, misma tierra, mismo apellido raspado. Es como si la carretera me recordara que uno puede cambiar de camión, pero no de pasado. Eso es lo que quería contarle, señor Sánchez. Para quienes ven el tráiler pasar, solo soy otra caja que cruza de noche, pero este tramo entre Tijuana y La Rumorosa recuerda apellidos y silencios. Y mientras usted sigue al volante de este programa, tal vez el siguiente trailero que hable después de mí también traiga una deuda vieja con la carretera. El video del loco. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Jesús, pero en la carretera todos me dicen Chuy, el loco del video, así como lo oye. Antes era nada más Chuy, el tijuanense que se sabía cada curva de La Rumorosa con los ojos cerrados. Todo cambió una madrugada en un área de descanso, después de demasiados cafés y demasiado cansancio, cuando se me ocurrió contar una historia de miedo para espantar el sueño, sin saber que alguien me estaba grabando con el celular. Al día siguiente mi cara estaba en todas partes, en grupos de traileros, en páginas de chisme, en noticieros locales que necesitaban rellenar. El trailero que ve fantasmas en La Rumorosa. Me editaron frases, me pusieron risas de fondo, y lo que yo conté en confianza terminó siendo un meme. Desde entonces, cada vez que reporto algo raro por radio, se escucha la risa.
Cada que marco a emergencias, alguno me pregunta con tono burlón si también vio muertos. Ese es mi conflicto, señor Sánchez. No hay nada peor que ver algo serio y que todos crean que ya es otro cuento tuyo. Pasó el tiempo, me aguanté la vergüenza y seguí trabajando. Tijuana, Mexicali, Tecate, vuelta y vuelta. Aprendí a mantener la boca cerrada. Si veía sombras en los taludes o escuchaba algo extraño en el viento, simplemente subía el volumen del radio y me concentraba en el camino. Para ese entonces, el video ya tenía miles de vistas, cientos de comentarios llamándome loco y unos pocos que sí decían que me creían. Pero eso no sirve de mucho cuando te toca dar tu nombre en un reporte y del otro lado reconocen la voz y se empiezan a reír. Una noche, subiendo otra vez por La Rumorosa, me tocó un tramo especialmente solitario. Era de madrugada, el aire pegaba fuerte en las láminas y el camión iba pesado, así que llevaba la velocidad justa para no castigar los frenos. Delante de mí, bastante más abajo, alcanzaba a ver las luces traseras de un auto compacto, un color claro, como gris o blanco sucio. Se notaba que el conductor iba nervioso, frenaba de más, se pegaba al acotamiento, luego regresaba al carril. Yo le guardaba distancia, porque en esa sierra un error tonto termina en cruz. En eso, al tomar una curva cerrada hacia la derecha, vi cómo el auto se abrió de más. Las luces traseras dieron un bandazo, se encendieron las intermitentes como cuando se activa el freno fuerte y de pronto desaparecieron. Así, de golpe. No vi el impacto, no escuché metal, pero fue como si se lo hubiera tragado la montaña. Mi corazón se fue hasta los pies. Apreté el volante y quité el pie del acelerador. En la siguiente recta, me orillé en una pequeña bahía de emergencia y agarré la radio. Llamé a los compañeros que anduvieran cerca. Pedí si alguien más había visto el compacto. La respuesta fue carcajada, como si de verdad estuvieran esperando la función. Que si ya estaba grabando la segunda parte del video, que si iba a salir otra vez en internet. Me tragué el coraje y marqué al número de emergencias. Expliqué la ubicación, la curva, el sentido en el que íbamos. Del otro lado me contestaron con voz cansada, me pidieron mis datos, los di, y hubo un silencio raro. Luego, bajito, el operador preguntó si yo era el del video. Cuando dije que sí, solo dijo que mandarían una patrulla a revisar y colgó. Bajé del tráiler con la lámpara en la mano y me acerqué todo lo que pude al borde. Pero ahí arriba solo vi oscuridad, piedras, monte. No podía arriesgarme a bajar a pie, no en esa hora y en ese lugar. Para no dormirme con la culpa encima, hice lo único que podía. Seguí adelante, rogando porque lo que hubiera pasado no fuera tan grave como parecía. Al amanecer me tocó bajar por el mismo lado. La luz del día hace que La Rumorosa parezca otro sitio. Se ven las barrancas, los cortes de la sierra, las manchas de tierra donde la gente ha frenado de más. Yo iba atento, buscando cualquier rastro, una marca en el muro, una lámina doblada, un trozo de defensa, lo que fuera. No había nada, ni huellas de frenado, ni plástico roto, ni pedazos de cristal. Llegué a la curva donde juraría que vi desaparecer las luces del compacto y el pavimento se veía limpio, como si nunca hubiera pasado por ahí nada. La duda se me metió entre ceja y ceja. Pensé que tal vez el sueño me jugó una mala pasada, que quizás el auto había tomado algún retorno o se metió a un camino que yo no vi. Llegué a una gasolinera más abajo. Necesitaba ir al baño y aclarar la cabeza. Entré a la tiendita, pedí un café, y en la televisión colgada cerca del techo estaban pasando las noticias de la mañana. Lo escuché de fondo primero, sin poner mucha atención, hasta que dijeron familia desaparecida, y venían de Mexicali hacia Tijuana. El último mensaje fue en la subida de la sierra.
Alcé la vista. En la pantalla salió la foto de un auto compacto, mismo modelo, mismo color pálido. Una pareja y dos niños pequeños, sonriendo junto al carro. La reportera decía que no se sabía nada de ellos desde la madrugada, que si alguien los había visto, avisara a las autoridades. El café me supo a metal. Sentí que me ardían las orejas. Era el mismo tipo de carro que yo había visto, en el mismo tramo, a la misma hora. Y si lo decía en voz alta, ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Claro, el loco del video ahora ve desaparecidos. Esa noche, ya en mi casa, no me quise quedar con la duda y abrí el video viejo, ese que todavía no logro borrar. Entre los comentarios de burla empezaron a aparecer otros distintos, con fechas recientes, cuentas sin foto, con nombres raros, casi todos creados hacía poco. Uno decía, tú sí nos viste, pero nadie te cree. Otro, íbamos con los niños dormidos, tú venías detrás de nosotros. Otro más describía la curva exacta, la que tiene un muro pintado con un anuncio viejo, detalle que no aparece en ninguna parte del video original, porque yo nunca lo mencioné. Pensé que eran troles jugando con la noticia de la familia desaparecida, pero a cada comentario nuevo había algo que no encajaba. Hablaban de la hora, del viento pegando de lado, del color de la chamarra que yo llevaba esa noche, que solo se ve fugazmente en el reflejo del parabrisas en el video, y terminaban casi siempre con la misma frase: gracias por intentar avisar. Tomé capturas de pantalla y las guardé. Al día siguiente regresé a la comandancia, donde antes se habían burlado de mí. Esta vez no fui con la historia completa de golpes en la caja y fantasmas de otros tiempos, solo con lo que había visto y con las evidencias que tenía en el teléfono. La mayoría de los agentes me miró con cara de «ya llegó el artista», pero uno, un investigador de civil, me llamó aparte. Me dijo que había visto la nota de la familia y que cualquier dato servía, pero que si en mi declaración ponía palabras como aparición, mensaje del más allá o espíritus en internet, iban a archivar todo como si fuera otra payasada del famoso trailero, que podía contarle todo a él, pero en el papel solo iban a quedar la curva, la hora y la descripción del auto. Nada de que el carro desapareció sin dejar huella, nada de los comentarios raros. Que así funcionan las cosas. Acepté. Le di la mejor versión posible de la verdad, esa que cabe en un expediente sin que se rían en tu cara. Firmé los papeles, me devolvieron mi credencial y salí con una sensación bien amarga, porque por más que uno haga lo correcto, hay etiquetas que no se caen. Para mucha gente, pase lo que pase, yo voy a seguir siendo el loco del video, el que ve fantasmas en la rumorosa. Y eso, señor Sánchez, es lo más pesado de cargar. Saber que tal vez una noche tu aviso podría salvar a alguien, pero cuando abras la boca, la radio se va a llenar de risas. De todos modos, aquí estoy, hablando otra vez, porque en la carretera también hace falta que alguien escuche. Y si los que van oyendo este programa sienten que mis palabras son puro cuento, que se queden, porque el compañero que viene después de mí no tuvo un video viral, pero lo que le pasó en la misma sierra hace ver lo mío como una simple anécdota. La promesa del Cerro Colorado. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Fabián y soy trailero de Tijuana, de esos que se saben de memoria cada curva entre la ciudad y Tecate. Hoy le quiero hablar de algo que no es exactamente un accidente ni una aparición, sino una deuda vieja que yo mismo me busqué en el Cerro Colorado, cuando era un chamaco que se creía valiente y se reía de todo lo que oliera a brujería. En aquellos años, yo no manejaba tráiler, apenas empezaba a trabajar de ayudante en una bodega y los fines de semana me juntaba con unos amigos
que no tenían nada mejor que hacer que subir al cerro con cervezas y bocinas. Una noche, uno de ellos llevó un cuaderno con supuestos rituales para pedir protección, cosas que había descargado de quién sabe dónde. Entre risa y risa, leímos uno para andar a salvo en carretera. Sonaba a juego, pero todos sabíamos que, tarde o temprano, alguno de nosotros iba a terminar detrás de un volante pesado. Subimos un poco más, nos sentamos frente a la ciudad encendida y, con una vela barata y una botella de tequila, hicimos un ritual improvisado. Ni siquiera seguimos las instrucciones como se debía. Solo dijimos nuestros nombres. Pedimos que, cuando nos tocara manejar, nunca nos faltara el regreso a casa, y mi amigo, el mismo que propuso todo, dijo que si alguien allá arriba íbamos a volver con una ofrenda. Yo, por hacerme el chistoso, prometí que cuando tuviera tráiler propio, le llevaría una caja con comida y flores al cerro. Ese fue mi error, prometer sin creer. Pasaron los años, la vida se acomodó y, contra todo pronóstico, terminé siendo trailero. No con camión propio, pero sí fijo en una empresa que trabaja la ruta entre Tijuana y Tecate, subiendo y bajando la misma franja de Cerro Colorado que veía desde arriba cuando era morro. Todos esos recuerdos se me hicieron chiquitos, con la prisa del trabajo, los horarios, la familia, la renta. La promesa quedó enterrada debajo de turnos nocturnos y lonches fríos. Lo curioso es que, durante mucho tiempo, nunca tuve accidentes serios. Algún frenón, uno que otro susto con coches que se metían sin avisar, pero nada que acabara en hospital ni en talleres por semanas. Mis compañeros siempre decían que era de los suertudos de la base. Yo me reía, decía que era cosa de manejar con respeto, pero en el fondo, cuando se me venía a la mente aquella noche en el cerro, sentía un cosquilleo incómodo, como cuando debes dinero y te haces el que no ve al acreedor. Una madrugada de esas, en que el viento pega fuerte y parece que la lámina canta, me tocó subir hacia Tecate, con la caja medio cargada. La carretera iba casi vacía. Solo veía, allá adelante, las luces de un carro chico que iba algo lento. De pronto, sin razón aparente, el coche se me cerró. Se aventó al carril donde yo venía, como si el conductor se hubiera quedado dormido o se hubiera rendido al volante. No me dio tiempo de pensar, solo de reaccionar. Pisé el freno con toda el alma, apunté el tráiler hacia el lado contrario, sentí las llantas quejándose, la carga moviéndose atrás. Hubo un segundo en el que juré que nos íbamos al muro o al barranco. El carro pasó rozando la defensa. Escuché el chichillido del metal contra metal y un claxon ahogado. De alguna manera, el tráiler respondió. Se acomodó justo antes de una curva sin iluminación, donde un error te manda directo a la nota roja. Me quedé temblando, con las manos pegadas al volante y la respiración cortada. Cuando logré orillarme y respiré hondo, lo primero que me vino a la mente no fue el seguro ni la empresa. Fue la imagen de aquel pedazo de cerro, con la vela y la botella de tequila, y la frase de mi yo más joven: cuando tenga tráiler propio, regreso con una ofrenda. No la tenía propia, pero sí estaba viviendo de la carretera, y algo dentro de mí supo que esa promesa no se había borrado solo porque yo crecí y me volví adulto. Seguí el viaje medio en automático. Entregué la carga como pude, firmé papeles sin realmente leerlos, y tomé el regreso a Tijuana todavía con el susto en el cuerpo. Para volver, pasé por debajo del mismo cerro. Era de noche, pero reconocí la silueta recortada contra el cielo. Iba bajando despacio, usando motor para no calentar frenos, cuando, de pronto, el pedal se fue hasta el fondo. Lo pisé
y no sentí nada, ni resistencia, ni vibración, nada. En ese tramo no hay mucho margen para equivocarse. La bajada se vuelve más pesada, el tráiler se siente como si alguien lo empujara. Empecé a bombear el pedal con desesperación, rezando sin mucho orden. Fue entonces cuando vi, a la derecha, la entrada de una rampa de emergencia con grava suelta. No la tenía registrada en la cabeza. Esas cosas uno las recuerda bien, pero esa se sentía nueva, fuera de lugar, como recién colocada. No tuve tiempo de dudar. Giré hacia la rampa y dejé que el tráiler se metiera de lleno en las piedras. La cabina vibró como si se fuera a desarmar. La carga se acomodó con un golpeteo sordo, y poco a poco, el monstruo se fue deteniendo hasta quedar inclinado, resoplando, con el motor todavía encendido. Me quedé ahí, con el cinturón apretándome el pecho, escuchando nada más mi corazón y el sonido lejano del viento. Después de unos minutos me bajé, revisé las llantas, los tambores, el sistema. No había nada roto, nada quemado, como si el fallo hubiera sido de mentira. Llamé a la base, pedí que mandaran a alguien por mí, porque prefería que revisaran el camión antes de intentar moverlo. Llegó otro chofer con una grúa chica, y mientras esperábamos al mecánico, me dijo que qué bueno que vi la rampa, que apenas la habían habilitado hacía unas semanas, después de varios accidentes en ese mismo tramo. Yo tragué saliva. Para mí, esa parte de la bajada siempre había sido igual. Era imposible que no recordara una rampa así si hubiera estado ahí desde antes. Digamos que acepté la explicación oficial con la cabeza, pero por dentro otra cosa se acomodó. La idea de que alguien o algo me había dado un empujón hacia el lugar exacto donde podía frenar. Al día siguiente, ya en la base, el camión estaba estacionado mientras le cambiaban unas piezas. Subí un momento a recoger mis cosas personales y fue ahí donde vi el detalle que terminó de romperme la postura de escéptico cómodo. En el tablero, justo encima del volante, había un papel doblado, sujeto con un pedacito de cinta. El papel estaba manchado con tierra seca, como si alguien lo hubiera pisado con bota y luego lo hubiera levantado del suelo. Lo tomé con cuidado, lo abrí y leí la frase escrita con letra apretada. No olvides quién te sostuvo. Sentí como si me jalaran la nuca hacia abajo. Bajé a preguntar si alguien había querido hacerme una broma. Los mecánicos negaron, los compañeros también. Nadie reconoció la letra. Uno de ellos se burló diciendo que seguro el cerro me había mandado recado, pero se notaba que lo dijo para romper la tensión. Yo no me reí. Guardé el papel en la cartera, junto con la licencia. Esa misma semana, sin decirle a nadie, cargué una bolsa con pan, una veladora, unas flores sencillas y subí al Cerro Colorado de día. No hice show, no recé fórmulas raras. Solo me senté en una piedra desde donde se veía la carretera y hablé en voz baja, como si le contara a alguien invisible lo mal que había quedado aquella promesa de juventud. Dejé la ofrenda ahí, di las gracias sin esperar respuesta y me regresé a mi casa con una mezcla de vergüenza y alivio. Desde entonces, sigo manejando la misma ruta. No veo luces raras ni sombras pegadas a la caja. La rampa de emergencia ya está bien marcada en mi memoria, igual que el papel que todavía llevo doblado. Pero cada vez que paso por esa bajada, justo debajo de la silueta del cerro, me entra una calma rara, como si ya no estuviera haciendo cuentas pendientes con algo que no entiendo del todo. Eso quería contarle, señor Sánchez, porque mientras uno va por la vida, creyendo que todo se olvida, hay cerros, promesas y carreteras que sí se acuerdan, y hay otros compañeros suyos que nunca pidieron protección y aún así terminaron cobrando un precio que ni siquiera ofrecieron. Turno del jubilado. Buenas noches, señor Sánchez.
Me llamo Hilario, aunque en el patio todos me dicen Don Hilario, como si el apodo trajera ya incluida la fecha de caducidad. Llevo más de 3 décadas rodando entre Tijuana, Tecate y Mexicali. He visto levantarse naves industriales donde antes solo había tierra y monte. He visto cerrarse fondas y aparecer otras. Y he visto irse a muchos compañeros, unos por jubilación, otros por causas de las que ya no se habla en voz alta. Mi miedo nunca fue la carretera. Mi miedo siempre fue otro: llegar a viejo y quedarme solo, sin nadie que me espere ni que me reclame por qué me tardé tanto. Mis hijos se fueron al otro lado hace años. Hicieron su vida allá, con sus papeles, sus trabajos y sus familias. Hablan conmigo por videollamada de vez en cuando. Me mandan fotos de los nietos que casi no conozco. Y me dicen que allá hay espacio para mí. Pero yo nací con el ruido del tráiler como música de fondo. Mi esposa, que era la que llenaba el departamento con olor a café y regaños cariñosos, se me fue hace un par de años por una enfermedad silenciosa. Desde entonces, el silencio de la casa me pesa más que cualquier carga. Por eso empecé a aceptar turnos que ya no me tocaban. La empresa, la verdad, ha sido agradecida, pero también práctica. A los viejos nos dejan los horarios que nadie quiere, las salidas casi al amanecer hacia Tecate o Mexicali, cuando todavía ni clarean los cerros y los del apoyo vial están más ocupados en sacar sueño que en contestar de inmediato. Los jóvenes me tratan con respeto, sí, me abren paso en el patio, me dicen ¿cómo está, don? Pero también los he escuchado decir que ya ocupo un cajón que podría utilizar a alguien nuevo. Soy el que estorba, pero el que sigue levantando la mano cuando sobran viajes. Esa madrugada todo empezó como tantas otras. Todavía no cantaba ningún gallo y el aire que bajaba del cerro traía un frío seco que se colaba por cualquier hueco. Llegué al patio con mi lonchera, saludé al guardia y me acerqué a la unidad que me tocaba. Era un camión ya corrido, de los que huelen a diésel viejo y sudor de varios choferes, pero que todavía responden si los tratas con cariño. Mientras revisaba llantas, luces y conexiones, noté que el reloj de presión de aire tardó un poco más de lo normal en subir. Lo apunté en mi libretita, por costumbre, pero no le di demasiada importancia. Al fin y al cabo, no era la primera vez que una unidad viejita se ponía a hacer berrinche. Salí rumbo a la autopista, con el cielo todavía negro. Dejé atrás las luces de Tijuana y fui tomando la ruta que ya me sé casi de memoria. Encendí el radio para escuchar voces conocidas, pero la frecuencia estaba casi muda. Solo de vez en cuando se colaba un saludo lejano de alguien que ya había pasado por ahí horas antes. Tomé un trago de café del termo y sentí ese calor bajando por la garganta, despertando lo justo para que los párpados no pesaran tanto. Para ese entonces ya iba en la subida rumbo a la Rumorosa. El viento pegaba de lado, ese soplido que hace vibrar la caja y te recuerda que no estás solo, que la sierra también opina en cada maniobra. Bajé un cambio, mantuve la velocidad tranquila, sin querer demostrarle nada a nadie. A mi edad, ya no estás para andar compitiendo con los muchachos, estás para llegar. Fue entonces cuando el reloj de presión volvió a llamar mi atención. La aguja empezó a bajar más rápido de lo normal. Al principio pensé que era un error de lectura, pero en cuestión de segundos se acomodó en una zona que ya no me dejaba margen. Sentí como el pedal empezaba a ponerse esponjoso. No me podía dar el lujo de quedarme sin aire en plena subida. Busqué con la mirada el acotamiento y vi un tramo angosto donde apenas cabía el tráiler pegado al muro. Encendí las intermitentes. Anuncié por radio que me iba a orillar por falla de presión, aunque nadie contestó, y empecé a frenar con cuidado hasta dejar la unidad estacionada. Quedé tan justo que,
Al mirar por el retrovisor del lado del copiloto, solo veía pared. Del otro lado, un pedazo de asfalto y luego la caída. Apagué un poco la luz interior para no llamar tanto la atención, pero dejé el motor encendido mientras esperaba que el sistema se estabilizara. Ahí, en ese silencio raro donde solo se escucha el ventilador y el viento golpeando la cabina, fue cuando lo vi. Por el retrovisor central, allá atrás, distinguí las sombras de otro tráiler detenido unos metros más abajo. No traía luces encendidas, ni cuartos, ni intermitentes, como si se hubiera apagado por completo. La silueta era de una unidad vieja, de esas cabinas cuadradas que ya casi no se ven rodando, con la pintura deslavada. En la ventanilla del lado del conductor se alcanzaba a notar una figura sentada, un hombre mayor. Eso se notaba desde la distancia. Hombros caídos, gorra vieja, manos en el volante. Y la mirada. No sabría explicar cómo, pero sentí que me estaba mirando directamente a mí, a través de los retrovisores, de la oscuridad y de los metros que nos separaban. Me recorrió un escalofrío. Levanté la mano por instinto, como saludando, pensando que tal vez era otro jubilado aferrado al turno de madrugada. La figura no respondió, no hizo el mínimo movimiento, solo seguía ahí, observando. Tomé el micrófono del radio y pregunté si alguien más estaba detenido en la subida, si necesitaban algo, si querían que avisara a la base. Nadie contestó. Miré de nuevo por el retrovisor y el tráiler seguía ahí, quieto, como si estuviera pegado al asfalto desde siempre. Mientras la aguja de la presión empezaba lento a subir, marqué al número de apoyo vial de la autopista. Les expliqué la situación, les di mi ubicación aproximada y comenté que otra unidad parecía estar varada detrás de mí. Me dijeron que mandarían una grúa y que permaneciera en el camión. Colgué, respiré hondo y me quedé mirando el espejo, entre curioso y preocupado. De pronto, un destello de luz me obligó a entrecerrar los ojos. Era la grúa de apoyo que venía subiendo con las torretas encendidas. Los vi llegar por el lado del conductor, se estacionaron unos metros delante de mí y se bajaron un par de técnicos con chalecos reflejantes. Bajé la ventanilla y les hice señas. Uno se acercó a la cabina y me preguntó qué había pasado. Les conté lo de la presión de aire, pero antes de terminar les señalé hacia atrás. Les dije que además había otro tráiler detenido y que tal vez también necesitaba ayuda. Ellos se voltearon, miraron la subida vacía y luego se vieron entre sí. Detrás de mí no había nada, ni luces, ni sombras de caja, ni rastro de otro camión. Solo la curva, el muro y la línea blanca gastada. Por un momento pensé que tal vez, mientras yo marcaba, la otra unidad había aprovechado un hueco para ponerse en marcha. Pero yo no había escuchado motor, ni visto movimiento en la caja, y con la grúa acercándose con tanta luz, lo normal habría sido que se notara. Uno de los técnicos sacó un aparato para revisar la presión. Confirmó que había habido una caída por una fuga mínima, algo que se podía atender ahí mismo. Mientras trabajaba, el otro se quedó platicando conmigo. Le conté, medio avergonzado, lo que creí haber visto. Un tráiler viejo, un chofer mayor mirándome fijo, sin luces. El técnico se quedó callado unos segundos. Luego soltó un suspiro y dijo, casi en voz baja, que no me preocupara, que a esa hora y por esos tramos uno a veces se sugestionaba. Pero después, como si se le escapara, agregó que hacía años un jubilado de otra empresa se había ido solo por no molestar a nadie, en un turno parecido, y nunca llegó al patio. Que encontraron la unidad días después, mucho más adelante, y al chofer ya no. Lo dijo mirando hacia la nada, como si se arrepintiera de haber soltado el comentario. Cuando nos soltaron de nuevo, terminé el viaje con una sensación de peso en el pecho.
Al llegar a Tijuana, entregué el camión, firmé los papeles de costumbre y antes de irme, revisé el tablero. No había notas, ni recados, ni nada raro, pero sí me vi reflejado en el cristal. Un viejito con ojeras, manos manchadas por el trabajo y los ojos cansados. Por primera vez no vi al chofer firme que siempre se creía necesario. Vi a alguien muy parecido a la figura que había visto en el retrovisor, detenido en una subida, esperando quién sabe qué. Ese mismo día, cuando el jefe de tráfico me preguntó si podía cubrir otro turno nocturno para el fin de semana, la respuesta me salió sola. Le dije que no, que necesitaba descansar, que buscara a otro. No fue una decisión heroica ni dramática, pero para mí fue como frenar un tráiler en plena bajada. Sentí que si seguía aferrado al volante, solo para no estar solo, tarde o temprano iba a convertirme en esa sombra que vi detrás de mí, condenada a repetir un último turno en la sierra, sin llegar nunca al patio. Esa noche me quedé en casa con el silencio que tanto he evitado. Preparé café, me senté en la sala y encendí la radio. Ahí fue donde escuché su programa, Señor Sánchez, con la voz de otros compañeros que todavía andan rodando, mientras yo, por primera vez en mucho tiempo, me atrevía a apagar la alarma de la madrugada. Y mientras usted sigue escuchando estas historias, allá afuera hay alguien tomando un turno que quizá debió decir que no, y tal vez sea ese el que le cuente la siguiente parte de lo que la carretera de Tijuana guarda en sus madrugadas. Lo que no dijo en el velorio. Buenas noches, señor Sánchez. Mi nombre es Luis y he pasado buena parte de mi vida rodando entre Tijuana y Mexicali, con el desierto a los lados y el viento empujando la caja. Pero esta no es una historia de algún aparecido en la Rumorosa, ni de brujas en los cerros. Esta es la historia de algo que yo mismo fabriqué con orgullo y coraje, y que la carretera se ha encargado de devolverme en pedazos, cada vez que paso por el mismo tramo donde mi hermano menor perdió la vida. Éramos los dos traileros. Yo entré primero a la empresa, luego lo recomendé cuando se quedó sin trabajo. Siempre fui el mayor, el que sabía más, el que se sentía con derecho a opinar de todo. Al principio hacíamos buena mancuerna, nos cruzábamos en la autopista, nos echábamos carreta por el radio, compartíamos fondas. Pero todo se fue pudriendo por algo tan feo y tan simple como el dinero y el orgullo. Mi hermano me pidió que le prestara una cantidad fuerte. Tenía broncas con la familia política, deudas que venían de antes del matrimonio, cosas en las que yo no me quería meter. Se lo presté, pero con esa actitud de hámster de oficina, apuntando todo, recordándole cada que podía que gracias a mí estaba ahí. Una noche, en el patio, se hartó. Me dijo que no quería deberme nada, que prefería irse de la empresa antes que seguir soportando mis indirectas. Yo le respondí cosas que me avergüenzan repetir, cosas de esas que se quedan dando vueltas en la cabeza cuando ya no hay remedio. Nos gritamos frente a otros choferes. Hubo empujones. Un encargado tuvo que meterse para separarnos. Esa noche nos fuimos sin hablar. Y los días siguientes también. Pasaron unas semanas así, con saludos secos, o derechamente ignorándonos en las casetas, en la báscula, en las listas de salida. Hasta que, en plena madrugada, mi teléfono sonó cuando apenas estaba acomodándome en el camarote. Era un compañero con la voz quebrada. Me dio la noticia sin rodeos. Mi hermano había chocado en el camino a Mexicali, en un tramo casi recto, seco, donde nadie espera un accidente. Me acuerdo de haber colgado y quedarme sentado en la orilla de la cama, viendo la pared, sin poder llorar. En el velorio, la familia de mi hermano, su esposa, los suegros, los cuñados, todos se movían como si yo fuera un extraño más. El féretro estaba abierto, pero yo no me acerqué. Me quedé pegado a una columna, fingiendo que ayudaba con el café, escuchando los rezos desde lejos.
No supe qué decir. No tuve el valor de pedir perdón ni frente a él ni frente a nadie. Eso es lo que más me come por dentro. Seguimos trabajando rutas similares. Cada vez que me tocaba la vuelta a Mexicali y pasaba por el kilómetro donde ocurrió el choque, me venían a la cabeza las mismas frases que nunca dije en voz alta. Perdóname. No era para tanto. No debí echarte en cara nada. Esas palabras se quedaban atoradas en la garganta mientras veía, del lado derecho, la cruz blanca y las flores secas que la familia política seguía llevando. Bajaba un poco la velocidad, hacía la señal de la cruz y seguía, como si ese pequeño gesto arreglara algo. Con el tiempo empecé a notar detalles que me revolvían el estómago. En algunas gasolineras, mientras llenaba el tanque, veía de espaldas a alguien con la misma complexión que mi hermano, la misma sudadera vieja de la empresa, deslavada en los codos, el mismo modo de apoyar un pie en la defensa mientras fumaba. Alcanzaba a decir un compa, y la persona volteaba, y no era él. Otro chofer, otro rostro, otro acento. Yo me reía nervioso, pedía disculpas y le echaba la culpa al cansancio, pero por dentro el corazón se me iba hasta los pies. Una noche de esas largas, con poco tráfico y el estómago pidiendo algo caliente, me detuve en una fonda de carretera que casi nunca estaba llena. Es de esas que quedan a medio camino, con un letrero viejo medio chueco y un estacionamiento de tierra donde los trailers se acomodan como pueden, dejando las cabinas apuntando al vacío del desierto. Entré y olía a café recalentado y a grasa. Había muy poca gente, un par de mesas ocupadas por choferes que ya iban en la segunda vuelta de tortillas. Me senté cerca de la ventana y entonces lo vi. En la mesa de al lado había un vaso de café a medio terminar, todavía tibio, con la nata marcando el tiempo que llevaba ahí. A un lado, sobre la silla, estaba una gorra idéntica a la que usaba mi hermano. Mismo color, mismo desgaste en la visera, mismas iniciales bordadas en un lado. Las mismas letras que, desde el accidente, yo no había vuelto a ver juntas. Estiré la mano y la tomé. No era una imitación barata, era su modelo exacto. Sentí un cosquilleo en los dedos, como si la tela guardara un calor que no debía estar ahí. Llamé al mesero y le pregunté de quién era esa gorra, pensando que tal vez algún compañero la había olvidado. Él miró la mesa con la más absoluta normalidad y dijo que pertenecía al chofer que acababa de irse hacía unos minutos. Venía solo, se tomó el café a la carrera, pagó en efectivo y salió rumbo a Mexicali, agregó mientras se limpiaba las manos en el mandil. Le pregunté si recordaba la cara. Hizo memoria y negó con la cabeza. Solo se acordaba de que traía sudadera vieja y que caminaba medio cargado de un lado, como cojeando. Salí casi corriendo, buscando el tráiler que había salido hace rato. No había nada. El patio estaba vacío salvo por mi unidad y un Torton que reconocí del patio de Tijuana, pero sin chofer a la vista. La carretera seguía ahí, respirando a lo lejos con el sonido de uno que otro motor pasando cada varios minutos. Ninguna estela de luces recientes, ningún rastro de alguien que hubiera arrancado hace poco. Regresé a mi mesa y la gorra ya no estaba. El mesero juró que él no la había movido. Yo tampoco la vi en el respaldo de otra silla ni en el mostrador. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Pedí mi burrito sin hambre, lo comí a medias y me regresé al camión con un nudo cargado en la nuca. Pasaron algunos días. Traté de convencerme de que se trataba de una coincidencia, de que mi mente estaba buscando a mi hermano en cualquier objeto donde pudiera colgarlo. Seguí trabajando, llenando bitácoras, entregando mercancía, hasta que, en otra parada distinta, la carretera dejó de jugar a las indirectas. Estaba en otra gasolinera, muy lejos de aquella fonda. Había lavado el parabrisas,
revisado llantas y echado diésel. Cuando subí de nuevo a la cabina, vi algo pegado en el plástico, cerca del parasol, sujetado con un pedacito de cinta vieja. Era un recibo de consumo de la misma fonda donde yo había visto la gorra. Lo tomé entre los dedos. El papel, amarillento y arrugado, tenía el logo del lugar, el mismo que veo a diario en los tickets que guardo para la empresa. Pero la fecha me atravesó el pecho. No voy a repetir números, pero le puedo decir que reconocí de inmediato el día y la hora. Era el mismo día en que mi hermano murió en la carretera rumbo a Mexicali, el mismo tramo, la misma madrugada. El consumo era pequeño, un café y un pan dulce. No había nombre, solo la palabra chofer y la marca de pagado en efectivo. Sentí que las manos me temblaban. Ese recibo no podía estar ahí. La unidad en la que yo iba ahora no era la misma que él manejaba cuando tuvo el accidente. Ese papel debió haberse perdido o tirado años atrás, no aparecer de la nada, limpio de polvo, pegado en mi cabina, como si alguien lo hubiera colocado a propósito. Bajé del camión y le pregunté al despachador si alguien se había subido a mi unidad mientras yo estaba en el baño. Me dijo que no, que ellos solo se encargan de las bombas, que nadie se mete en cabinas ajenas porque sabe que eso cuesta trabajo y broncas. Revisé puertas, cierres, nada forzado. Guardé el recibo en la cartera, al lado de una foto vieja donde salimos mi hermano y yo, jóvenes, con los brazos sobre los hombros, posando frente a un tráiler que ya ni existe. Ese día, por primera vez desde el velorio, me permití hablarle en voz alta como si estuviera sentado en el asiento del copiloto. Le dije las cosas que no me atreví a decir frente al féretro. Le pedí perdón. Le dije que yo también estaba harto de mí mismo. Pero entendí algo. Hablarle a la nada dentro de la cabina no iba a sanar el daño que había dejado afuera, en la familia que sí se quedó. Tomé el teléfono en un descanso y marqué el número de mi sobrino, el hijo de mi hermano. Tenía tiempo sin buscarlo. Quedamos de vernos en un local de hamburguesas en Tijuana, lejos del patio y de los paradores. Cuando llegó, ya no era el chamaco flaco que se paseaba entre los trailers. Era un hombre hecho y derecho. Nos saludamos con torpeza. Pedimos de comer, pero la comida se fue enfriando mientras yo le contaba, con la voz quebrada, lo que había pasado antes de la muerte de su papá. La pelea, las palabras horribles, el orgullo. Le dije que no me acerqué al féretro por vergüenza, no por falta de cariño. Él se quedó callado un rato largo. Al final, con los ojos brillosos, me dijo que siempre supo que algo se había roto entre nosotros, que su mamá le había contado por encimita, pero que nadie le había dicho que yo cargaba con tanto. Me agradeció que lo buscara. No hablamos de recibos aparecidos, ni de gorras que se esfuman, solo de un hombre que se fue sin despedirse y de otro que se quedó congelado en aquel velorio. Desde ese día, cada que paso por el tramo donde mi hermano murió, sigo viendo la cruz del lado derecho. Sigo bajando la velocidad y haciendo la señal de la cruz. Pero algo cambió. Ya no siento que él esté esperando que lo alcance en el mismo punto. Más bien siento que el que estaba atorado ahí era yo, repitiendo la misma escena una y otra vez. El recibo de la fonda sigue en mi cartera, arrugado, como recordatorio de que la carretera tiene su propia forma de regresarte lo que callas. Tal vez nadie crea que todavía encuentro migajas de su presencia en la ruta. No necesito convencer a nadie. Me basta saber que, al fin, una parte de lo que no dije en el velorio encontró salida en la voz temblorosa de esa plática con mi sobrino. Y mientras usted sigue escuchando otras historias de compañeros, señor Sánchez, allá afuera hay muchos que no le temen a fantasmas ni a brujas,
sino a esas palabras que nunca se atrevieron a decir antes de que la carretera decidiera quién llegaba y quién se quedaba a mitad del camino. La regla del patrón. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Crispín y manejo para una empresa chica de Tijuana, de esas donde todos se conocen por nombre, pero nadie quiere hablar demasiado del patrón. Él es de esos jefes que creen que la única forma de llevar un negocio es a gritos. Humilla a los choferes frente a quien sea, nos descuenta horas como si fueran servilletas, y cada que falta un poco de diésel jura que alguien se lo robó. Aún así, todos agachamos la cabeza, porque la renta no se paga con dignidad y la comida de los hijos no entiende de orgullo. La regla no escrita del patrón era clara. Aquí se hace lo que yo digo, cuando yo lo diga. Si alguien se atrevía a pedir un descanso extra o a cuestionar una ruta, salía con su frase favorita, que allá afuera había muchos esperando nuestro lugar. Y por desgracia, era verdad. En Tijuana siempre hay alguien con licencia y necesidad. Ese día había empezado como cualquiera, pero se fue torciendo de a poco. Salí de madrugada con una carga ligera hacia el entronque rumbo a Tecate. Entregué, firmé papeles, regresé con sueño pero sin contratiempos. Para cuando devolví el tráiler al patio ya llevaba muchas horas despierto. El cuerpo me pedía, aunque fuera una siesta corta en el camarote, un plato caliente, algo distinto a café y galletas secas. Me bajé con la esperanza de irme a mi casa, pero el patrón estaba parado junto a la oficina con su taza de café caro en la mano y esa cara de que ya había encontrado a su siguiente víctima. Crispín, vas a hacerme un favor, dijo, que en su idioma significa «tienes orden». Me explicó que otro chofer quedó mal y que la carga para Ensenada no podía esperar. Ya tenía el remolque listo, solo era enganchar y salir. Le dije que llevaba más de 10 horas despierto, que por seguridad era mejor que lo tomara a alguien que apenas iba entrando de descanso. Él soltó una risita seca. Si no quieres, no hay problema. Hay varios chamacos que me han traído solicitud. Tú decide. Sentí la mirada de otros choferes que estaban cerca, haciendo como que revisaban llantas. Nadie dijo nada. El silencio también cuenta como presión. Tragándome las ganas de mandarlo por un tubo, asentí. Enganché la otra caja, recogí los papeles y salí del patio con ese cansancio que pica por detrás de los ojos. Tomé la escénica rumbo a Ensenada. Era de noche cerrada, esa en la que el mar se vuelve una sombra negra a tu izquierda y los acantilados parecen más cerca de lo que en realidad están. El viento pegaba de lado y las luces de la ciudad se iban quedando atrás como brasas apagándose. Puse música bajito para no dormirme, pero para ese entonces el cuerpo ya me cobraba factura. Cada curva me parecía más larga, cada recta más pesada. En eso, al salir de una curva amplia, vi algo en el acotamiento de la bajada. Un tráiler detenido con las intermitentes encendidas, el reflejo ámbar golpeando el muro de contención. Bajé un poco la velocidad por inercia, por costumbre de ver si alguien necesitaba ayuda. Conforme me acercaba, reconocí la silueta del frente. Era el tráiler del patrón. Esa unidad casi nunca la manejábamos nosotros. Era su camión, el que presumía con clientes y con visitas, el que traía siempre reluciente cuando había alguna inspección. El logo de la empresa en la puerta, los rines cromados, hasta el pequeño golpe en la defensa del lado del copiloto, que yo mismo le vi una tarde en el patio. No había duda, era ese. Pasé junto a él casi a vuelta de rueda. Alcancé a ver el interior de la cabina gracias a la luz intermitente que rebotaba en el cristal. Alguien estaba sentado al volante. Tenía el cuerpo inclinado hacia adelante, las manos apretando el aro y golpeándolo con furia, como cuando uno pierde la paciencia con una falla eléctrica o con un freno que no responde. No distinguí bien el rostro, pero el gesto era puro coraje,
puro encierro. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en detenerme unos metros adelante para ir a ver, pero la bajada no perdona imprudencias. Tomé el micrófono del radio y pregunté si alguna unidad de la empresa estaba detenida en la escénica. Nadie respondió. Intenté llamar al número de la base, pero no hubo señal en ese tramo. El mapa del teléfono mostraba solo una línea junto al mar y nada más. Seguí de largo con esa imagen pegada a la nuca. El patrón, solo en su tráiler, golpeando el volante como bestia enjaulada. Lo imaginé maldiciendo, hablando pestes de todos, pero atrapado en su propia máquina, sin poder avanzar ni regresar. Por un momento, no le deseé nada bueno ni nada malo. Solo pensé que tal vez eso era lo único que merecía. Llegué a Ensenada, descargué con ayuda de los del almacén, firmé lo que tenía que firmar. Le di otro trago al termo, ya casi vacío. El cansancio era un bloque de concreto sobre los hombros, pero todavía faltaba la vuelta de regreso. Tomé aire, me persigné y retomé la escénica hacia Tijuana, con la promesa de llegar directo a la cama. En la subida, la imagen del tráiler detenido me regresó como una bofetada. Volví a asomarme a cada acotamiento, esperando verlo de nuevo, pero no había nada. Ninguna unidad con intermitentes, ningún brillo de rines cromados abandonados. Solo la oscuridad del mar a un lado y el muro al otro. Para cuando entré de nuevo a la ciudad, el cielo empezaba a clarear apenas en una franja gris. Llegué al patio con el cuerpo al límite. Sentía las piernas temblorosas al bajar de la cabina. Lo único que quería era entregar papeles, firmar y desaparecerme. Pero ahí estaba él. El patrón estaba fresco, con ropa limpia, camisa planchada y el mismo café en la mano. No tenía ojos hinchados ni cara de desvelo. Cuando me vio, frunció el ceño. «Te tardaste más de lo previsto», soltó, como si me hubiera mandado por tortillas. Yo me quedé mirándolo, tratando de encontrar en su rostro el gesto desesperado que había visto golpeando el volante. No encontré nada, solo esa misma cara agria de siempre, la misma que nos reciba a todos con la lista de quejas del día. No aguanté y, con la voz aún ronca, le dije que me había tocado verlo detenido en la bajada de la escénica, con las intermitentes encendidas, como si la unidad se le hubiera muerto. Pensé, le dije, que quizá necesitó apoyo. Él levantó una ceja, sonrió de lado y señaló hacia el fondo del patio. «Ese tráiler no ha salido en toda la noche», dijo. «Ahí está estacionado desde la tarde. Yo llegué en mi carro. Seguí la dirección de su mano y ahí estaba la unidad, perfecta, alineada junto a las otras, con el metal frío cubierto de ese polvito fino que se junta cuando pasa horas sin moverse. El motor definitivamente no había estado encendido hacía poco. Ni olía a diésel ni a calor. Se veía inerte, como un animal dormido. Sentí un mareo leve. Por un instante pensé que tal vez me había quedado dormido unos segundos en la bajada, que lo que vi fue una mezcla peligrosa de sueño y miedo, o que tal vez la carretera, o lo que sea que vive en ella, me había puesto un espejo raro enfrente. El patrón se fue a su oficina, molesto porque yo no le di más explicaciones. Solo alcanzó a soltar una de sus frases de siempre, que si no podía con el ritmo, ahí estaba la puerta. En otro momento, me habría doblado el estómago. Esa vez no. Me quedé un rato viendo su tráiler quieto, con ese brillo arrogante que tenía cuando salía en fotos con los clientes. Y no pude evitar imaginarlo, una vez más, en la bajada de la escénica, detenido en un acotamiento angosto, golpeando el volante sin que nadie pudiera escucharlo, sin que nadie quisiera ayudarlo porque todos lo recordaban gritándoles. Un hombre atrapado en su propia regla. No sé si lo que vi fue una advertencia, una visión,
un desliz del cansancio o alguna mala pasada de la carretera. Lo que sí sé es que, después de eso, cada vez que el patrón me intenta encimar rutas, ya no me sale automático el sí, patrón. Empecé a decir que no. A veces pierde la paciencia y me recuerda a los 3 choferes que están formados para entrar. Yo solo pienso en esa cabina detenida en la oscuridad, en esos puños golpeando el volante, y respondo que mejor me busque otro. No gano tanto como antes, porque empecé a moverme, a preguntar en otras empresas, a aceptar cargas más cortas aunque paguen menos, pero que me permitan dormir con la conciencia tranquila y el cuerpo entero. Tal vez termine en un lugar igual de duro, no lo niego, pero no quiero que la última imagen de mi vida sea yo pegándole al volante, sin poder avanzar, convertido en sombra en un acotamiento olvidado. Y mientras usted sigue escuchando otras historias de compañeros que todavía se dejan manejar por miedo, señor Sánchez, allá afuera hay muchos patrones que creen que la carretera es suya, hasta el día en que la autopista les pone enfrente su propio reflejo, y ya es demasiado tarde para bajar de la unidad. Ruta de 2 casas. Buenas noches, maestro señor Sánchez. Mi nombre es Víctor y, si le soy honesto, mi historia no empezó en la carretera, sino en una mentira que yo mismo fui estirando hasta que solo la autopista entre Tijuana y Mexicali podía sostenerla. De día soy trailero, como muchos de los que le escriben. De noche, también. Pero en medio de esas vueltas me inventé otra cosa. 2 vidas, 2 casas, 2 mesas donde me sirven café, 2 familias que creen que soy solo de ellas. En Tijuana tengo a la mujer que conocí cuando apenas empezaba de auxiliar en el patio. Con ella tuve a mi primera hija, la que aprendió a distinguir el sonido del tráiler desde la ventana. En Mexicali tengo otra casa de interés social, otro comedor, otra niña que también aprendió a correr cuando escucha frenos de aire. No le voy a adornar esto con palabras bonitas. No es que sea muy hombre, ni muy listo, ni nada. Solo fui cobarde y necesitado. Y la carretera me regaló el pretexto perfecto. La ruta Tijuana-Mexicali se volvió mi coartada. Conozco cada tramo como si fuera un pasillo de mi propia casa. Sé en qué caseta se cae la señal y dónde puedo apagar un teléfono por seguridad. Sé en qué gasolinera del valle hay baños limpios para cambiarme la playera sudada antes de llegar a una ciudad u otra. Sé en qué parador puedo borrar mensajes del celular mientras el tráiler carga diésel, con la pantalla reflejada apenas en el cristal. Al principio todo parecía bajo control. En Tijuana decía que la noche estaba pesada, que el cliente había retrasado la descarga, que la caja se había quedado atorada en aduana. En Mexicali inventaba que en Tijuana había junta, cambio de rutas, inspecciones. La autopista se convirtió en un corredor donde yo no era esposo ni padre de nadie, solo un hombre al volante con las luces largas, comiéndose la oscuridad. Pero la mente no está hecha para dividirse tanto tiempo. Para ese entonces ya llevaba varios años con la farsa y, sin darme cuenta, empecé a mezclar cosas. Una vez, en Mexicali, le pregunté a mi hija que cómo le había ido en la pastorela de la escuela y me miró raro. Ella no estaba en ninguna pastorela. La que salía de Angelito era la de Tijuana. Otra noche, en Tijuana, prometí ir a la entrega de diplomas de fin de ciclo, pensando en la fecha de la otra niña. Me sonrieron, pero yo vi en los ojos de la primera algo que no supe descifrar, como si hubiera contado esa promesa antes en otro lado. Mi cabeza empezó a hacer listas mentales. ¿Qué historia le contó cuál niña? ¿Qué dibujo me enseñó cada una? ¿Con qué personaje de caricatura dormía cada una? Comencé a escribir notitas en el tablero del camión, pero hasta eso se me confundía. La carretera
que siempre había sido mi aliada, empezó a sentirse como un pasillo con puertas iguales, donde ya no sabía en cuál lado me estaban esperando de verdad. Una madrugada, la cosa dejó de ser solo moral y se metió en un terreno que todavía no entiendo. Venía de Tijuana rumbo a Mexicali. Era de esas noches en las que el tráfico se muere, solo de vez en cuando se ve la sombra de otro tráiler allá adelante, y el resto es puro desierto abierto. Había dejado atrás la subida, el viento pegaba de lado, y el tablero estaba casi en silencio. Ni radio, ni música. Solo el motor y mis pensamientos, que ya eran bastante ruido. En eso, de pronto, sonó el celular. Lo tenía en un soporte a un lado, para usarlo solo con manos libres. La pantalla se encendió y casi me saca del carril lo que vi. Decía hogar. Así, nada más. Hogar. Yo nunca había guardado a nadie con ese nombre, ni en Tijuana ni en Mexicali. A mis parejas las tenía con sus nombres, a mis hijas con diminutivos. El contacto casa no existía. Aún así, ahí estaba. El timbre sonaba distinto, más agudo, como cuando uno cambia de aparato y todavía no se acostumbra al sonido. Contesté sin pensarlo. Del otro lado se escuchó la voz de una niña. Era una voz clara, ni muy chica ni muy grande, en ese punto donde ya pronuncian todo bien, pero todavía suenan a infancia. ¿Vas a llegar a mi cumpleaños?, preguntó. Sentí que se me aflojaba el estómago. El motor siguió rugiendo. La carretera siguió debajo de mí, pero por dentro todo se detuvo. La voz se parecía a las dos. Tenía algo de cada una. La cadencia de la de Tijuana, la forma de alargar ciertas palabras igual que la de Mexicali. ¿Quién habla?, alcancé a decir. Hubo un silencio corto. Se escuchó como si hubiera más gente al fondo, un murmullo suave, platos, algo, como cuando la familia se reúne en una sala pequeña. Soy yo, dijo nada más. Te estamos esperando. Tragué saliva. Pregunté en qué casa estaba, si en Tijuana o en Mexicali. Del otro lado solo respondió, en la casa, en la de nosotros. La señal empezó a llenarse de ruido. No era la estática normal de cuando se va la cobertura. Era como un murmullo grueso, una mezcla de muchas voces hablando bajito, sin que pudiera entender ninguna. La llamada se cortó de golpe. Intenté devolverla, pero en el registro no había ningún hogar. Solo las mismas llamadas de siempre. Ni siquiera aparecía el número reciente. Llegué a Mexicali con esa sensación pegada en la nuca. Mi otra pareja abrió la puerta con cara de sueño. La niña corrió a abrazarme medio dormida. Olía a shampoo y a casa cerrada. Mientras cenaba algo recalentado, pregunté, intentando sonar casual, si no se acercaba algún cumpleaños, alguna fiesta pendiente. Ella me dijo que no, que todavía faltaban varias semanas para la siguiente fecha importante. La niña dijo que en la escuela habían hecho un convivio hacía tiempo, pero nada reciente. Me miraron raro cuando insistí. 2 días después, de regreso en Tijuana, repetí el experimento. Después de la comida, ayudé a mi hija con una tarea y de paso pregunté si no estaba enojada porque no fui a su cumpleaños. Me vio con esa seriedad que los niños sacan cuando sienten que uno está probando algo. Mi cumpleaños fue hace meses, dijo. ¿Y si viniste? Esa respuesta, que en otro contexto me habría aliviado, solo me hundió más. Porque en mi cabeza ya no sabía si yo estaba fallando en las fechas, o si realmente le había fallado a alguien que no alcanzaba a ubicar. Podría decirle que lo dejé pasar, que lo ignoré, pero estaría mintiendo. La carretera, que siempre te da tiempo de sobra para pensar, se encargó de darle vueltas a la llamada cada vez que los faros solo encontraban desierto. El remate vino una tarde,
en el patio. Estaba limpiando la cabina por dentro, sacando botellas vacías, envolturas, tickets viejos de casetas, cuando vi algo pegado con cinta en la parte interna de la puerta del lado del chofer. Ahí, donde solo yo pongo la mano para bajarme. Era una hoja de cuaderno arrancada de forma chueca. Tenía un dibujo hecho con crayones, un tráiler cuadrado y desproporcionado, con las llantas negras pintadas a presión, como suelen hacerlo los niños. A cada lado del camión, una casa pequeña, una con techo rojo, otra con techo azul. Encima, un cielo a medias y lo que parecía ser un sol en una esquina, recortado por el borde del papel. No había nombre, ni firma, ni fecha. La combinación me dio un golpe en el pecho. Un tráiler y 2 casas. Yo en medio, yendo y viniendo, sin quedarme nunca completo en ninguna. Guardé el dibujo en la carpeta de los documentos, entre facturas y guías de carga. Esa noche, en Mexicali, lo saqué frente a la niña y le pregunté si ella lo había hecho. Negó con la cabeza. Dijo que le hubiera gustado, que estaba bonito, pero que no era suyo. En Tijuana, unos días después, repetí la pregunta con la otra. Lo mismo. Ni lo reconoció, ni supo decirme quién podía haberlo hecho. Revisé cámaras del patio por pura necedad. Pregunté a los lavadores si algún chamaco se había acercado a mi unidad. Nadie sabía nada. Tal vez fue una broma de alguien, no lo niego, pero nadie podía explicarme cómo había aparecido justo en mi puerta, justo con ese tema, justo después de la llamada. Ahora manejo con ese papel doblado en la cartera. Cada vez que paso por un tramo oscuro entre las 2 ciudades, siento que la cabina se me encoge. La llamada de hogar nunca volvió a sonar, pero a veces, cuando el celular vibra sin mostrar notificación, me entra la tentación de imaginar que es esa voz otra vez, preguntando en cuál de las 2 casas voy a aparecer. No le voy a decir que esa noche me volví santo, ni que en un solo viaje arreglé todo. Lo que sí le puedo decir es que ya no me engaño. Seguir así es caminar hacia una sola cosa, que la carretera sea el único lugar donde existo entero. Sin máscaras, pero también sin nadie esperándome. El dibujo, con ese tráiler en medio de 2 techos de colores, se volvió mi recordatorio silencioso de que tengo que elegir antes de que algo más lo haga por mí. Porque si algo aprendí, es que la autopista no perdona las decisiones que se alargan demasiado, ni en los frenos, ni en la vida. Y así como mi historia va pegada a ese tramo entre Tijuana y Mexicali, señor Sánchez, sé que mientras continúa con los demás relatos de esta noche, más de un chofer allá afuera va escuchando en la oscuridad y preguntándose en secreto en cuál casa lo van a extrañar de verdad cuando la carretera decida que ya fue suficiente ida y vuelta. Parada en el mirador de cruces. Buenas noches, señor Sánchez. Soy Germán y llevo años manejando la franja de Tijuana a Rosarito, pero hay un punto que nunca se me afloja en el cuerpo. Un mirador lleno de cruces blancas. Ahí, cuando era casi un chamaco, hice una promesa pidiendo protección en carretera y luego la tiré al olvido. En ese tiempo no era trailero, solo un muchacho que quería sentirse valiente. Me juntaba con amigos mayores que hablaban de energías y de pactos para que la muerte te respetara. Una noche subimos al mirador donde la gente clava cruces por los que se quedaron en el asfalto. Llevaban veladoras, una botella y una libreta con nombres. La idea era apuntarse para que la carretera te cuidara. A cambio, cuando te fuera bien, debías regresar con una ofrenda grande, algo que demostrara que no olvidaste el trato. Entre risas nerviosas escribí mi nombre. El viento traía olor a sal y a diésel. Uno de los del grupo me miró serio y dijo que ese lugar no era para jugar, que el mirador cobraba lo que se le prometía.
Yo levanté la botella, brindé, dije que claro que regresaría y al día siguiente ya estaba ocupado con otras cosas. Nunca volví con nada. Los años pasaron. Dejé de ver a esa gente, conseguí trabajo primero de ayudante y luego de chofer. Terminé manejando tráiler precisamente por esas rutas. No me iba mal. Trabajo constante, algunos sustos normales, pero ninguna tragedia. Cada vez que pasaba cerca del mirador, evitaba mirar hacia las cruces. Me repetía que mi cuidado venía de Dios y de revisar bien la unidad, no de una firma vieja en una libreta. Aún así, en el fondo, sabía que había quedado a deber una palabra. Hace poco, la empresa avisó que cerrarían un tramo por mantenimiento y que todos los camiones nocturnos debíamos desviarnos por un retorno que pasaba justo frente al mirador. Ya no era cosa de escoger. Patrullas y unidades de apoyo colocaron conos y obligaban a bajar, rodear y volver a subir pegados a la baranda, con las cruces a unos metros. La primera noche que hice el desvío, la neblina estaba baja. Al entrar al retorno, vi el mirador iluminado por pequeñas flamas. Varias veladoras nuevas ardían junto a las cruces. No había carros estacionados, ni gente a la vista. Los faros de mi tráiler se reflejaban en el vidrio, como si alguien mirara desde adentro. Me dije que algún familiar se habría ido caminando por la orilla, y seguí. La noche siguiente fue casi igual, pero con las velas en otras posiciones. Cruces distintas, vasitos limpios, siempre encendidos, siempre sin nadie cerca. Empecé a sentir que el desvío no era solo por obras, que el camino me estaba obligando a pasar cuentas. Una madrugada, ya con el cansancio pegado a la nuca, bajaba otra vez hacia el retorno, cuando vi figuras quietas junto al mirador. No eran dolientes con flores, ni gente tomando fotos. Eran personas con capuchas oscuras, paradas alrededor de las cruces. Una levantó el brazo y me hizo la seña clara de que me orillara. Otra avanzó con una lámpara de mano y apuntó la luz directo a la cabina, obligándome a bajar la velocidad. Por un segundo pensé en detenerme. Sentí la misma vergüenza de aquella noche de juventud frente a la libreta. Metí cambio, apreté el acelerador y pasé junto a ellos sin frenar del todo. Al alcanzarlos, la luz de la lámpara se quedó pegada al parabrisas, como si me midiera. En el retrovisor alcancé a distinguir que una de las figuras daba un paso hacia el carril, pero ya no miré. Solo quería dejar ese punto atrás. No había avanzado mucho cuando me topé con un retén. Patrullas atravesadas, conos anaranjados, oficiales con chaleco reflejante. Me marcaron el alto como si ya supieran quién venía. Saqué medio cuerpo por la ventana. Intenté sonar tranquilo. Me pidieron licencia y papeles. Todo estaba en regla. Aún así, uno de ellos, un hombre de barba canosa, dijo que debían revisar la caja. Lo dijo con una calma rara, como quien cumple una cita. Me hicieron bajar, abrir candados y subir con ellos. Apenas movieron un par de tarimas y se miraron entre sí, como si con eso bastara. No buscaban mercancía robada ni gente escondida. Lo que querían era detenerme en ese tramo y a esa hora. Al bajar, el de barba se me acercó más de lo necesario. No habló fuerte para que quedara en el micrófono del uniforme. Lo dijo en voz baja, pegado a mi oído, que si ya fui a cumplir lo que prometí en el mirador. Sentí que el piso se me iba. Yo era casi un niño cuando escribí mi nombre en esa libreta. Ese hombre nunca me había visto. No dije nada del ritual. Solo alcancé a responder que no entendía, que quizá se confundía. Él sonrió apenas. Me dio una palmada en el hombro y, ya en voz normal, dijo que todo estaba bien, que podía continuar. Volví a la cabina con las manos temblando y me quedé un rato con el motor encendido, viendo cómo las luces del retén se hacían pequeñas en el espejo.
Al día siguiente pedí cambio de ruta. Le dije al coordinador que la desviación por esa zona me estaba pegando mal, que prefería irme al Valle o a Mexicali, aunque significara menos dinero. Sentía que seguir pasando frente al mirador era tentar algo que ya me había dado aviso suficiente. Desde entonces, no he vuelto a cruzar por ese retorno de madrugada. Aún así, la carretera se encarga de recordarme la deuda. Cada cierto tiempo, en lugares donde nunca hice ninguna promesa, me toca ver una cruz solitaria con una veladora encendida justo cuando paso, como si alguien hubiera calculado mi horario. No necesito revisar nombres ni fechas. Entiendo que el mensaje es el mismo. Hay pactos que no se borran solo porque uno decida olvidarlos. Y mientras usted continúa con otros relatos de esta franja de frontera, señor Sánchez, estoy seguro de que más de un chofer que vaya oyendo esto en la oscuridad va a bajar un poco la mirada al pasar junto a un grupo de cruces, por si en algún mirador donde juraron de jóvenes todavía hay alguien tomando lista de los que cumplieron y de los que se hicieron los distraídos. El perro frente a la báscula. Buenas noches, señor Sánchez. Me llamo Andrés y soy de Tijuana, de esas colonias donde uno aprende desde morro que hay cosas de las que no se habla, aunque todos las vieron. Mi historia no empieza en la carretera, empieza en la esquina de mi casa, con una camioneta vieja, unas voces fuertes y el último ladrido de un perro que no he podido olvidar. Tenía como 8 años cuando se llevaron a mi tío. Era el hermano menor de mi mamá, el que siempre me compraba churros cuando llegaba del trabajo. Esa tarde estaba recargado en el poste de la esquina, fumando y platicando con unos vecinos. Yo jugaba con un carrito en la banqueta y el perro de él, un mestizo flaco y nervioso, estaba sentado justo en la orilla, mirando la calle como si estuviera cuidando algo. La camioneta llegó sin aviso. Se abrió la puerta. Bajaron 3 hombres y todo se volvió gritos y golpes. Yo me quedé paralizado, viendo cómo lo subían a la fuerza, cómo él buscaba con la mirada a mi mamá que aún no salía, cómo el perro saltaba, ladraba y terminaba tirado a un lado del pavimento, chillando. La camioneta arrancó y se perdió entre las casas. Nadie llamó a la policía. Nadie hizo nada. A los pocos días, el perro desapareció también. En mi casa, después de eso, el tema se guardó como se guardan las escobas detrás de la puerta. Mi mamá decía que Dios sabe cómo hace las cosas y que no me metiera en asuntos de grandes. Pero esa escena se me quedó pegada en la cabeza. La camioneta alejándose, el perro sentado frente a la calle, mirando fijo hacia donde su dueño ya no estaba. Pasaron los años. Yo crecí. Entré de chalán en una empresa de transporte. Aprendí a manejar tráiler y terminé haciendo la ruta Tijuana-Tecate casi a diario. Los que conocen la zona saben que hay un puente en ese camino del que muchos hablan en voz baja. En los 90, dicen, ahí levantaban gente seguido. A mí, cada que cruzo ese puente, se me mezcla la historia de la colonia con las historias de la carretera. De noche, cuando las luces del camión alumbran las columnas, es como si viera 2 escenas encima. La de las patrullas que nunca llegaron y la de las camionetas sin placas que, según los viejos traileros, se ponían debajo del puente a esperar a sus objetivos. No sé cuánto es verdad y cuánto es fama, pero el estómago se me aprieta igual cada vez. Cerca de ese puente está la báscula donde a veces nos paran a revisar peso. No siempre toca, depende del horario, del flujo, de la suerte. Una madrugada me tocó entrar ahí, con el cuerpo pesado por el cansancio y la mente en automático. El operador me hizo la seña con la mano, subí lento a la rampa, frené donde marca la línea y entonces lo vi. Había un perro flaco, de pelaje claro manchado de tierra, sentado justo frente a la báscula, a unos metros de mi defensa. No estaba buscando comida,
ni olisqueando las llantas. Estaba sentado derecho, mirando hacia la carretera vacía, como si estuviera esperando que algo apareciera en un punto específico del asfalto. Le silbé por costumbre, de esos chiflidos que uno les hace a los perros callejeros para ver si se acercan. No se movió, ni siquiera volteó hacia mí. Tenía la mirada clavada más allá de mi camión, en la boca del puente. Cuando terminé el pesaje y bajé de la rampa, el animal seguía en el mismo lugar, con la misma postura. Los faros de otro tráiler le pasaron por encima y ni parpadeó. Dormí mal esa mañana, con la imagen del perro pegada al parabrisas de la mente. La siguiente vez que me tocó báscula, ya de día, volteé por curiosidad. Ahí estaba. Mismo perro, mismo sitio, misma manera de sentarse. Los chóferes entraban y salían. Algunos le aventaban restos de lonche, pero él solo se movía lo justo para comer y regresaba a su lugar, frente a la rampa, mirando el puente. Una noche me tocó quedarme más tiempo porque traía la carga al límite y el operador quería asegurarse de todo. Mientras esperaba el papel, me bajé a estirar las piernas y me acerqué a la casetita donde él tomaba café. Le pregunté, como quien no quiere la cosa, si el perro era de ahí. El encargado soltó una risita sin alegría. «Ese perro ya tiene años aquí, compa», me dijo. «No es de nadie. Llega, se sienta ahí y se queda viendo la carretera. A veces se va 1 o 2 días, pero siempre vuelve al mismo punto, como si esperara a alguien que no volvió». Se me hizo un nudo en la garganta, no por el perro en sí, sino por la forma en que lo dijo, como si hablara de alguien conocido. Volví a mirar al animal y, de pronto, algo me cayó encima. La postura, las patas juntas, el lomo ligeramente encorvado, la cabeza un poco ladeada. Era casi idéntica a la del perro de mi tío el día que se lo llevaron. El operador siguió hablando, quizá para llenar el silencio. Dicen que una vez se subió a un coche, que un chofer quiso llevárselo, y a mitad de camino el perro se bajó a la fuerza y regresó corriendo. Lo encontraron otra vez aquí, frente a la báscula, al día siguiente. Desde entonces nadie lo intenta. Ya todos lo conocen como el que está esperando. Yo asentí sin decir nada. Tomé el papel, subí a la cabina y me quedé un momento sin arrancar. En el espejo lateral, el perro era un bulto quieto mirando hacia el mismo lugar de siempre. Sentí que, si seguía observándolo, iba a terminar reconociendo algo más que la postura. Las noches siguientes empecé a fijarme en detalles que antes dejaba pasar. A veces, al cruzar el puente, juro que veo una camioneta estacionada en el acotamiento, igualita a la que recuerdo de niño, pero cuando me acerco, no hay nada. Otras, en los espejos, me parece ver un perro corriendo por la orilla y cuando volteo, solo hay monte y basura. Un par de semanas después, volví a la báscula. Esta vez traía un poco de comida que me había sobrado y una botella de agua. Pensé en dejarle algo al perro, aunque no se acercara. Cuando terminé el pesaje y estacioné a un lado, lo vi de nuevo en su sitio. Me bajé despacio, dejé el plato a medio camino entre la caseta y la rampa y esperé. El animal volteó apenas un segundo hacia mí. Sus ojos eran opacos, cansados, pero no parecían agresivos. Se acercó al plato, olfateó, comió sin prisa y luego caminó de regreso a su punto. Antes de sentarse, se quedó mirando el puente, y por un momento me dio la impresión de que su mirada y la mía coincidían en el mismo lugar del vacío. Esa noche tuve un sueño raro. Soñé que estaba otra vez en la esquina de mi infancia, pero en lugar de la camioneta eran varios camiones de carga, los que pasaban uno tras otro. Yo era niño y a la vez adulto, y el perro estaba en medio de la calle, sentado, mirando todos los vehículos, como si en uno de ellos fuera a ver bajar a su dueño. Me desperté con el corazón acelerado y un sabor agrio en la boca,
como cuando uno recuerda algo que nunca quiso revisar. No le he dicho nada de esto a mi mamá. Cada vez que intento sacar el tema de mi tío, cambia de conversación o se le llenan los ojos de agua. Para ella, lo que pasó se quedó en una época de la ciudad que es mejor no traer de vuelta. Pero desde que conocí al perro de la báscula, empecé a sentir que alguien, algo, sí se quedó esperando al borde del camino. Hace poco, mientras revisaba la defensa en el patio de la empresa, encontré pegada a la parte interna de la placa una pequeña mancha de pintura vieja, color vino, idéntico al de la camioneta que se llevó a mi tío. Tal vez fue coincidencia, restos de algún golpe, pero no pude evitar asociarlo. Me quedé un buen rato con la mano sobre el metal sin saber si estaba tocando una simple abolladura o un recordatorio. Ahora, cada vez que paso por el puente hacia Tecate, bajo un poco la velocidad, aunque no haya tráfico. No voy esperando ver a mi tío parado en el acotamiento, ni al perro cruzando de improviso. Lo que siento es otra cosa, la idea de que hay historias que nunca se cierran del todo, ni para los que se fueron, ni para los que se quedaron mirando la esquina. Y mientras usted sigue compartiendo otros relatos de los choferes de esta frontera, señor Sánchez, quizá a más de uno se le venga a la mente algún perro frente a la báscula de su propia vida, ese detalle pequeño que lleva años quieto, esperando el día en que por fin alguien se atreva a decir en voz alta lo que todos decidieron callar. Tanque en la barranca, igual que ese perro frente a la báscula que se quedó esperando a alguien que no volvió, señor Sánchez. También hay recuerdos amarrados a un solo tramo de carretera. Mi nombre es Oscar, soy trailero tijuanense, y lo mío se quedó en una barranca de la escénica rumbo a Ensenada. Cuando pasó lo que le voy a contar yo todavía no manejaba. Iba de copiloto con mi primer jefe, muy conocido en Tijuana porque sabía acomodar cargas para empresas grandes. Yo veía dinero y oportunidad, nada más. Aquella madrugada bajábamos casi vacíos, solo con unos tanques metálicos dados de baja, según él. El mar a la izquierda era pura sombra y a la derecha los cerros parecían muro. En cierto tramo, mi jefe puso intermitentes y se fue orillando sin explicarme. Aquí es, dijo. Me hizo bajar. Unos metros adelante había otro tráiler blanco, sin logotipos. Detrás, 3 hombres fumaban apoyados en la defensa. No traían uniforme, pero se notaba que sabían lo que hacían. Entre los 2 camiones habían bajado ya un tanque enorme, acostado sobre el pavimento. No era de casa, era de los que almacenan combustible. Los hombres empezaron a rodarlo hacia la orilla. El metal raspó el asfalto con un sonido que sentí en los dientes. Yo alcancé a preguntar qué hacían, y mi jefe me clavó una mirada que no le conocía. Tú no viste nada, muchacho, ni hoy ni nunca, ¿entendiste? El tanque se detuvo justo donde terminaba el pavimento. Uno le dio el último empujón. Lo vimos desaparecer, rodando hacia abajo, golpeando la ladera un par de veces, hasta que solo quedó un golpe ahogado allá abajo. Luego silencio. De regreso en la cabina, mi jefe se enjuagó las manos con una botella de agua. Aquí nadie ve nada, murmuró. Y tú menos. Yo quería creer que era fierro viejo, pero esos silencios, la hora, el lugar, todo decía otra cosa. Mientras él dormía en el camarote, yo miraba la oscuridad del parabrisas, con la sensación de que una parte de mí también se había ido a esa barranca. Pasaron los años. Cambié de empresa, saqué mi licencia, empecé a hacer solo la ruta Tijuana-Ensenada. Me casé, tuve hijos, pero cada vez que pasaba por ese tramo, la mirada se me iba a la orilla. Solo veía monte, basura, uno que otro neumático viejo. Hasta que empezaron a hablar de la ampliación de la carretera. En noticias locales salían funcionarios prometiendo carriles nuevos
y taludes reforzados. Entre los choferes se corrió la voz. Iban a meter máquinas en tramos que años habían estado tapados por la maleza. La primera vez que vi la obra fue de día. Había retroexcavadoras clavadas en la ladera, camiones de volteo entrando y saliendo, cintas naranjas marcando el borde. En el punto que yo traía clavado, el cerro ya estaba pelón, como si le hubieran arrancado la piel. Pensé en el tanque oxidado allá abajo y en lo que fuera que llevaba dentro. Seguí trabajando. Uno vive de la ruta, no puede escoger por dónde sí y por dónde no. Con cada viaje veía cómo la barranca se abría un poco más. Y con cada pasada, sentía que se acercaba el día en que lo que yo había callado iba a quedar al aire. Una noche me tocó bajar casi solo. El tráfico estaba en un solo carril por la obra y un banderero me hizo seña de alto total justo frente a ese tramo. Apagué el motor y me quedé solo con las luces de posición, escuchando el viento pegando al tráiler. Desde la cabina alcancé a ver abajo sombras de maquinaria detenida. Una retro, un camión con la góndola medio levantada. No se veía un solo chaleco reflejante, ni cascos, ni movimiento. Solo unas cintas amarillas cruzadas de poste a poste. Me quedé mirando la ladera. Entre el corte nuevo del cerro se abría un hueco más oscuro. Tal vez fue mi mente, pero juraría haber visto un brillo opaco ahí dentro, la curva de algo metálico medio enterrado. El mismo nudo de aquella primera noche se me subió a la garganta. En eso el banderero levantó la lámpara y me indicó avanzar. El motor rugió, subí cambios en automático, pero la sensación de que algo allá abajo me había estado esperando desde joven me acompañó todo el camino. Poco después empezaron a circular en los grupos de choferes capturas de pantalla de noticieros locales. Hallan restos en ampliación de carretera a Ensenada, decía el encabezado. La nota era corta. Restos óseos dentro de un contenedor metálico antiguo. Investigación en curso, sin más datos. En el patio, mientras esperábamos turno para cargar, el tema salió solo. Algunos se reían nerviosos. ¿Quién sabe cuántas cosas aventaron por esas barrancas?, dijo uno, sobre todo las de ciertas empresas. Y soltó el nombre de la compañía donde yo había trabajado de morro, la del jefe que me enseñó a callar. Otro agregó que antes se arreglaban asuntos por fuera, y un tercero remató con un mejor ni buscarle, compa, porque luego uno sale nombrado. Yo no dije nada. No conté que había estado ahí ni que todavía escuchaba el golpe seco del tanque. Me limité a ver las fotos borrosas en la pantalla, donde apenas se distinguía el cerro abierto y unas cintas amarillas. Ningún detalle, ningún apellido, ninguna historia completa. Esa misma noche volví a pasar por la zona. El carril nuevo ya estaba marcado. El pavimento se veía más oscuro. La barranca se notaba más ancha, con muros de contención y mallas brillando con mis faros. Yo manejaba con la sensación de ir sobre una tapa recién puesta. He pensado muchas veces si pude haber hecho algo. Tenía poco más de 20 años, no mandaba en nada, pero estaba ahí. No tiré el tanque, no empujé, pero decidí guardar silencio cuando todavía podía hablar sin tener tanto que perder. Eso, con los años, pesa casi igual. Ahora, cada vez que paso por esa barranca ampliada, bajo un poco la velocidad. No espero ver nada moverse allá abajo. Lo que me alcanza es otra cosa, la idea de que hay historias que no se cuentan nunca, y aún así siguen sosteniendo el pavimento por donde todos pasamos como si nada. Y con eso, señor Sánchez, creo que se entiende algo de lo que vivimos los que rodamos de noche entre Tijuana, Ensenada, Tecate y más allá. No siempre da miedo lo que se aparece. A veces asusta más lo que elegimos no mirar de frente. Gracias por darle voz a estos relatos y a quienes seguimos trabajando en estas carreteras. A los que nos escuchan en la madrugada, cuídense,
No se queden callados cuando algo les haga ruido por dentro, y si pasan por un tramo que se siente pesado, recuerden que bajo las llantas puede haber mucho más que tierra acomodando la carretera. Buenas noches.